Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más de Fembit. Mi nombre es Jaro Grandón, soy estudiante de Contador Auditor de la Facultad de Economía y Negocios. Y en esta ocasión les traigo un ejercicio para poder llegar al estado de flujo efectivo de una empresa a través del método directo, que es uno de los dos métodos que la norma permite usar a las empresas para que éstas presenten este estado financiero. Bueno, para esta ocasión yo les traigo un ejercicio que es de complejidad media, que tiene hartas de las principales partidas que tiene un estado de flujo efectivo, pero estas partidas también varían según la complejidad de la empresa y la industria. Y también les traigo algo más o menos teórico para que entendamos de mejor forma el cómo hacer el ejercicio, que tengamos bien claro lo que es el F, para qué sirve, cuáles son sus principales objetivos y cómo luce un F, por decirlo así. Entonces, partiendo por lo teórico, tenemos que el estado de flujo efectivo, como cualquier estado financiero, como el estado de resultados, el estado de situación financiera, los otros resultados integrales, sirven para proveer información importante para la toma de decisiones a usuarios externos e internos. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones como prestarle o no plata a la entidad, decidir qué también ha usado la administración el efectivo y equivalente al efectivo, en qué se está gastando la plata la empresa, por ejemplo, invirtiendo en PPE, en activos intangibles. Todo ese tipo de información respecto a flujos de efectivo, es decir, flujos de monedas, de plata, de cash, lo podemos encontrar aquí. Por ejemplo, no así con el flujo de, no sé, pues, de maquinarias, que nosotros aumentamos las maquinarias que tenemos en la contabilidad porque nos llegaron más maquinarias. Eso no constituye un flujo porque no es flujo de dinero. Lo que el F intenta capturar son solo flujos de dinero, entradas y salidas de dinero. Como podemos ver, el estado de flujo efectivo se nos va a presentar así. Primero se nos van a presentar las actividades de operación y las distintas partidas de la actividad de operación, y asimismo para las de financiación e inversión. Por ejemplo, ¿qué son las partidas? Son los flujos que cumplen la categoría de ser una actividad de operación. Por ejemplo, los recibidos de clientes. ¿Por qué esto es una actividad de operación? Porque los clientes están directamente relacionados con la operación cotidiana del negocio. Lo mismo con los proveedores, las remuneraciones, el pago de IVA. Es algo del core del negocio, que son actividades que la empresa necesita hacer para poder generar utilidades o ingresos. Por otro lado tenemos las actividades de financiación, que son las actividades que cumplen con explicar cómo la empresa se está financiando, si a través de la emisión de deuda con, no sé, pues bancos, con prestamistas, acreedores, o a través de la emisión de más capital, de la subdivisión de capital a través de la emisión, por ejemplo, de más acciones, o la emisión de bonos, y todo ese tipo de actividades que permiten a la empresa financiarse están en este ítem. También tenemos las actividades de inversión, que son todas aquellas actividades que pretenden generar una utilidad futura gracias a una compra hoy, por ejemplo la compra de PPE, la compra de activo intangible. Todo eso son actividades de inversión porque no tienen que ver con lo principal que hace la empresa, pero sí están intentando generar utilidades futuras gracias al gasto actual de cierta plata. Por ejemplo, como les dije, de la compra del PPE o de un activo intangible. Bueno, el estado de flujo efectivo proporciona información relevante para conocer muchas preguntas que normalmente la administración se está haciendo. Por ejemplo, cómo se está usando el efectivo, si es que las actividades de operación son capaces de generar flujos positivos, porque de generar flujos negativos sería muy malo, porque eso quiere decir de que todo lo que la empresa está haciendo no alcanza a cubrir lo que gasta en hacer eso. También nos da como información acerca de las principales fuentes de ingresos de la empresa, es decir, cómo se está financiando. Y eso, como un sinfín de información de todo lo relacionado con el efectivo y equivalente al efectivo, no lo olviden, que son flujos. Todo eso es proporcionado por el estado de flujo efectivo. Bueno, el método directo, como les comentaba, es un método a través del cual nosotros podemos calcular las distintas partidas de cada tipo de actividad gracias al estado de situación financiera y al estado de resultado. Mientras que por el método indirecto nosotros partimos del estado de resultado y deduciendo o sumando cifras que constituyen o no flujo, vamos a llegar al final, que es el flujo total neto del ejercicio, que es la suma de todas estas actividades en total.
Entonces, eso pues chiquillos. Y para calcular el F por método directo, lo que se ocupa son las cuentas T de mayor de la contabilidad. ¿Por qué? Porque ellas almacenan todos los movimientos que han tenido las cuentas contables y esos movimientos reflejan flujos de efectivo, ya sea por un uso o por una fuente. Todas las actividades tienen usos y fuentes. Por ejemplo, la actividad de operación, un uso sería el pago a proveedores porque estamos usando el efectivo para pagarle a los proveedores. Y una fuente sería nuestros clientes porque los clientes nos están otorgando efectivo gracias a que nosotros le estamos vendiendo. Así con la actividad de financiación e inversión, ambas tienen usos y fuentes. Y dependiendo si es uso o fuente, va a ir negativo o va a ir positivo en el total de flujos. Entonces, eso pues chiquillos, estamos listos para hacer el ejercicio. Bueno chiquillos, aquí tenemos la información base para poder realizar un estado de flujo efectivo, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Por una parte vamos a necesitar el estado de situación financiera al inicio y al final del periodo en el cual nosotros queremos capturar los flujos, y también necesitamos el estado de resultados de dicho periodo, es decir, durante todo el 2020. Todas estas cifras están en miles de pesos, entonces estos por ejemplo serían 756 millones y no 756.000 pesos. También tenemos que considerar que nosotros para realizar el F necesitamos información adicional que la empresa podría estar teniendo y que no necesariamente aparece aquí, porque por ejemplo el flujo efectivo proveniente de lo recibido de clientes, es decir, lo que en plata los clientes nos pagan a nosotros, puede verse alterado por la mercadería que los clientes nos están devolviendo porque están malos, por ejemplo, porque le entregaron un producto defectuoso. Entonces, ese tipo de transacciones de devolución de mercadería, por ejemplo, son situaciones especiales que hacen que nosotros tengamos que considerar información adicional para poder calcular el estado de flujo efectivo. Y más particularmente en este caso, el flujo proveniente del pago de los clientes hacia nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos esta información? ¿Y por qué necesitamos al final y al inicio del periodo y no solo al final del periodo, por ejemplo? Porque cuando nosotros analizamos el estado de situación financiera, tenemos cuentas contables que tienen diferencias a lo largo de este periodo. Por ejemplo, si se fijan, casi ni una de las cifras son iguales de un periodo a otro, entonces se dan diferencias, y estas diferencias normalmente están ocultando flujos de efectivo. No siempre una diferencia se va a dar por un flujo de efectivo, porque por ejemplo el PP puede verse afectado porque a nosotros recibimos, no sé, un bono del Estado y nos transfirieron una maquinaria, y eso no es flujo de efectivo y estaría aumentando, sin embargo. Entonces, como le dije, el estado de situación financiera del inicio y al final del periodo nos van a entregar diferencias que podrían ser flujos, y es pega nuestra ver si es que son flujos. Mientras que por el otro lado, el estado de resultados también nos muestra cuentas que no están en el estado de situación financiera, que también constituyen flujos. Entonces, con esta información vamos a poder capturar los flujos de efectivo de diferentes actividades que, como les expliqué antes, son las de operación, las de inversión y las de financiamiento. Aunque a veces estas dos se presentan distintos, pero las de operación siempre van al principio y las otras dos pueden ir una después de otra, pero van después siempre de las de operación. Consideraciones que tenemos que tener es que el enunciado nos dice de que el capital social aumentó por efectivo. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque el capital social puede aumentar porque los socios o accionistas están aportando otras cosas que no son efectivos. Por ejemplo, autos, maquinaria, mercadería, cuentas por cobrar, cualquier otro activo que haga de que suba el patrimonio y que no es efectivo. Entonces es necesario saber ese tipo de cosas. También tenemos que el resultado acumulado contempla los resultados del ejercicio del periodo en cuestión. Por ejemplo, este 31.500.000, porque estas dos cosas están en miles, 31.500.000 está considerado el resultado de ese periodo. Y la última consideración que tenemos que tener es que el depósito a plazo es a menos de 30 días. Es decir, este depósito a plazo es equivalente al efectivo. Y el F lo que trata de explicar, su principal objetivo, es cómo de una situación actual de efectivo y equivalentes pasamos a una situación futura de efectivo y equivalente.
y cuáles son los flujos que hicieron que pasáramos a esta otra situación. Por ejemplo, si se fijan, tenemos el efectivo y el depósito a plazo, que es equivalente al efectivo. Tenemos que juntos suman 40.000, pero al fin del periodo tenemos que juntos suman 33.000. Es decir, hubo una diferencia de 7.000, que en estos casos, como están miles, son 7 millones, en el efectivo y equivalente al efectivo. Y el F lo que hace es desglosar todos los flujos de efectivo que justificaron esta variación total, desglosados en actividad de operación, financiamiento e inversión. Y bueno, esa es como la lógica. La lógica para, por ejemplo, calcular cada ítem del estado de flujo efectivo es ver las diferencias que se produjeron en determinadas cuentas, por ejemplo, de la cuenta clientes, y aparte combinarlo con la información adicional que podríamos tener en este caso, pero no tenemos mucha información adicional aparte de la que está entregada aquí en rojo, que ya la mencioné. Entonces, las diferencias que se producen en las cuentas del estado de situación financiera y aparte los pagos que se realizan y que quedan registrados en el estado de resultados van a definir los flujos que van a estar en el F. Y eso pues chiquillos, esa es la metodología que vamos a ocupar, que como mencioné anteriormente es el método directo, y vamos a intentar explicar la diferencia que se produce entre los dos periodos del efectivo y equivalente al efectivo, que en total son 7.000, que para efectos de este ejercicio, como están miles, son 7 millones de pesos. Y eso pues chiquillos, estamos listos para hacer el ejercicio. Bueno, empezando a realizar el estado de flujo de efectivo, vamos a empezar por la actividad de operación. Y el primer ítem que aparece en la actividad de operación es lo que nosotros recibimos de clientes. En este caso, la cuenta clientes es lo mismo que la cuenta por cobrar que sale en el estado de situación financiera que yo les entregué. Entonces no se confundan, es lo mismo. Es como decir que las cuentas por pagar son los proveedores. Entonces no se confundan con eso, simbolizan lo mismo. De hecho aquí lo puse entre paréntesis. Ya, entonces para hallar este monto, que es cuánto nos pagaron los clientes, tenemos que analizar cómo se comporta la cuenta clientes o la cuentas por cobrar y ver los distintos montos que hacen que esta varíe. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta clientes, que como les dije es cuentas por cobrar en el estado de situación financiera. Tenemos que el saldo inicial está al debe y el saldo final también, porque es una cuenta de activo. Yo tengo aquí que el saldo inicial son 86.000 pesos, el saldo final son 71.500. Estos dos datos lo pueden encontrar en el estado de situación financiera en el 2019 y en el 2020. Entonces, ahora tenemos que pensar cuándo la cuenta cliente sube y cuándo baja. La cuenta cliente sube una vez de que nosotros hacemos ventas de mercadería. Y la cuenta cliente baja una vez que los clientes nos pagan. Entonces aquí están los pagos. Lo que pasa es que los pagos no podemos sacarlo al tiro, por lo tanto tenemos que sacar ventas de mercadería primero, y una vez que tengamos las ventas de mercadería, tenemos que los 86.000 más las ventas menos algo que no conocemos es igual a esto. Entonces tenemos una ecuación lineal de una incógnita y podemos hallar los pagos. Entonces, ¿las ventas cómo las obtenemos? Si se fijan en el estado de resultado tenemos los ingresos por venta y eso está en neto. Entonces, al agregarlo a la cuenta cliente, nosotros tenemos que engordar esa cifra por 1.19 porque a los clientes nosotros le estamos cobrando el IVA. Entonces, si bien nosotros tenemos un ingreso por venta que es 75.670 que está en el estado de resultado, o sea, 756.700 que está en el estado de resultado, tenemos que engordar esa cifra una vez que la incorporamos al cliente por 1.19, porque a ellos le estamos cobrando el IVA. Entonces, los 756.700 por 1,19 son las ventas de mercadería, que a mí me da 900.473. Entonces, si se pueden fijar, tenemos una ecuación con una incógnita y hartos valores. Entonces tenemos una ecuación con una incógnita y podríamos despejar los pagos. Entonces podríamos hacer la siguiente lógica, que el saldo inicial de la cuenta de clientes más las ventas menos los pagos es igual al saldo final de la cuenta de clientes. Entonces, si nosotros tiramos los pagos para acá y el saldo final para acá, tenemos que el saldo inicial más las ventas menos el saldo final es igual a los pagos de los clientes.
Entonces nosotros tenemos las ventas, o sea, el saldo inicial, tenemos las ventas, tenemos el saldo final y lo único que resta es calcular los pagos. Que si hacen esa ecuación lineal, nos queda 914.973. 973. Y aquí encontramos los pagos que hemos recibido de clientes. Bueno, ahora vamos con el segundo ítem que está en la actividad de operación, la segunda partida, que corresponde a los pagos que nosotros realizamos a los proveedores, es decir, salidas de ingresos, o sea, de efectivo. Para calcular cuánto le pagamos a los proveedores, tenemos que relacionar dos cuentas. La cuenta proveedores, que en el estado de situación financiera que yo le entregué es igual a las cuentas por cobrar, o sea, por pagar, y la cuenta de inventario, que en el estado de situación financiera que le entregué es mercadería. Es lo mismo, son distintos nombres para las mismas cuentas. Entonces vamos a tener por un lado aquí proveedores, cuentas por pagar, y por este otro lado vamos a tener mercadería. Entonces la mercadería, por ser activo, el saldo inicial lo tenemos aquí, el saldo final acá. Proveedores, por ser un pasivo, tenemos el saldo inicial aquí y el saldo final acá, a la vez. Y ahora tenemos que hacer la misma lógica que realizamos con los pagos que nos hicieron los clientes a nosotros. Es decir, cuándo aumenta mercadería y cuándo disminuye mercadería. Vamos a partir por mercadería. La mercadería aquí aumenta si nosotros compramos mercadería, ¿cierto? Y la mercadería aquí disminuye cuando nosotros vendemos mercadería. Venta de mercadería. Entonces, como no podemos obtener la compra de mercadería directamente, nos vamos a la venta de mercadería. Y la venta de mercadería, si ustedes se fijan, podemos obtenerla del estado de resultados, porque tenemos el costo por venta, que está en neto. Entonces, la venta de mercadería, que es decir, cuánto disminuye la cuenta de mercadería en el periodo que estamos analizando, está entregado por el estado de resultados. Y si mal no copié, ese total son 625.400, que corresponde a lo neto. En la cuenta de mercadería está en neto, a diferencia de la cuenta clientes y proveedores que están en bruto. Esto es muy importante. Entonces, como tenemos el saldo inicial de la cuenta de mercadería, que es 126.000, y el saldo final, que son 143.000, por diferencia, como les dije delante, que podemos armar una ecuación de primer grado, podemos obtener la compra de mercadería. Entonces sería saldo inicial más compras menos ventas es igual a saldo final. Despejan ventas y tienen la ecuación, el saldo inicial, las compras y el saldo final. Y ahí pueden obtener este valor, que yo ya lo obtuve, y por temas de tiempo lo voy a poner simplemente. Y a mí me dio 642.400. Bueno, entonces tenemos la compra de mercadería. Y pasamos a la cuenta proveedores, porque ya obtuvimos todos los resultados que queríamos de esta cuenta. Entonces pasamos a analizar cómo proveedores sube y cómo proveedores baja. Proveedores sube, es decir aquí, con la compra de mercadería. Y proveedores baja con los pagos de proveedores, que es lo que nosotros andamos buscando. Entonces la compra de mercadería está acá, pero como les dije, la cuenta de mercadería está en neto. Este es un saldo neto que no incluye IVA, y al pasarlo a proveedores tenemos que multiplicar este valor por 1.19. Entonces, eso a mí me da igual a 764.456. O sea, obtuvimos este para obtener este, luego pasamos a este multiplicando por 1,19. ¿Y por qué quisimos encontrar este? Porque de la misma forma en como lo hemos hecho con todas las otras cuentas T, vamos a obtener este por diferencia. Es decir, el saldo inicial de la cuenta proveedores, que son 336.000,
el saldo final de la cuenta de proveedores, que son 50.000. Y entonces por diferencia, como les acabo de explicar también para mercadería, vamos a obtener los pagos a proveedores, que a mí me dio 750.456. Y aquí hemos obtenido los pagos a proveedores. Esta es la cifra que nosotros le pagamos a los proveedores en el periodo en cuestión. Bueno, ahora yendo al tercer ítem, que es pago de remuneraciones, tenemos que analizar primero cómo se comportó la cuenta remuneraciones por pagar, que está dada en el estado de situación financiera, y luego tenemos que analizar cómo se comportó el gasto por remuneraciones en el periodo. La diferencia es que esto sí o sí nosotros lo desembolsamos en el periodo, pero tenemos que analizar la cuenta remuneraciones por pagar si es que, para ver si es que se hizo un pago extra por sobre estos 54.800 en el periodo. Por ejemplo, el saldo inicial de la cuenta remuneraciones por pagar son 11.500, el saldo final son 8.600. Es decir, hubo una disminución de las remuneraciones por pagar, y eso por lógica nos indica de que se tuvo que hacer un pago de remuneraciones necesariamente para que la cuenta disminuyera. Entonces hay un delta menos por 2.900 unidades monetarias o pesos, da igual, que hicieron que la cuenta de remuneraciones por pagar bajara. Como les puse aquí, si disminuye quiere decir de que se hizo un pago y ese pago es flujo de efectivo. Pero si por ejemplo las remuneraciones por pagar aumentan, eso no significa un flujo de efectivo porque solo son remuneraciones por pagar. No es que nosotros efectivamente la hayamos pagado. Entonces, si nosotros consideramos tanto el gasto por remuneración del periodo como el gasto por remuneraciones que se hicieron para disminuir la cuenta de remuneraciones por pagar, sumadas, obtenemos el pago de remuneraciones total que debe ir en el F. Eso. Y nos da un total de 57.700 pesos. Bueno, otra forma de verlo, aparte de cómo lo calculamos recién, de que por un lado teníamos la diferencia que se produjo entre las remuneraciones por pagar entre un año y otro, y también lo que se pagó por gasto por remuneraciones, lo podemos enfocar desde las cuentas T. Si se fijan, todos estos datos nosotros podemos obtenerlos de las cuentas T. Por un lado tenemos el saldo inicial de remuneraciones que por pagar, que al ser un pasivo están al haber, sorry, me costó. Tenemos por otro lado el gasto por remuneraciones, que al ser un gasto tiene saldo deudor. Tenemos de que los 11.500 pasaron a 8.600 y que esto solo se pudo deber por alguna transacción en este lado. Y como podemos deducir, dado que ya vimos la primera forma de hacerlo, que estos son los pagos por remuneraciones. ¿Por qué? Porque los pagos hacen de que nosotros tengamos menos remuneraciones por pagar, que fue lo que pasó en este caso. Entonces los pagos serían 2.900. Por un lado, que estos pagos constituyen flujo, y también tenemos el flujo del periodo, que son 54.800, y juntos es el flujo total de pago por remuneraciones del periodo. Cabe destacar que por qué la remuneración por pagar, o sea los pagos, no fueron igual al gasto por remuneración. Porque el gasto por remuneración, al ser una partida de resultado, solo da cuenta de los gastos que se hicieron en el periodo en cuestión. En cambio, estas remuneraciones por pagar podrían venir de periodos anteriores y no necesariamente tienen que ver con estos gastos. Entonces, por eso hay que capturar tanto las remuneraciones por pagar que están en el estado de situación financiera, como el gasto por remuneraciones que se encuentran en el estado de resultados. Y como les dije, desde ahora vamos a hacerlo como lo hice anteriormente, el pago por remuneraciones, pero esto sirve para que vean de que se puede hacer con las cuentas T y que es lo más teórico, por decirlo así. Bueno, siguiendo con la actividad de operación, tenemos que también una actividad de operación es el pago que se realiza por impuesto a la renta. Para sacar este monto, nuevamente tenemos que analizar cómo se comporta la cuenta impuesto a la renta por pagar, y también tenemos que analizar el impuesto a la renta que se pagó en el estado de resultados. Por un lado tenemos el gasto por impuesto a la renta que se pagó en el periodo, que son 4.500, eso está en el estado de resultados. Y por otro tenemos el impuesto a la renta por pagar y la variación de los saldos que se dio entre el 31 de diciembre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. Este era para el primero y este era para el segundo. Si se fijan, el saldo aumentó. Entonces, ¿qué quiere decir? De que aumentó el impuesto por la renta a pagar. ¿Qué quiere decir esto? De que si bien hubo un aumento en 2.500 unidades monetarias, eso no implica de que ese monto es flujo. Entonces,
de estos 4.500 tenemos que deducirle estos 2.500 porque estos 2.500 no son flujo. Si por ejemplo el impuesto a la renta hubiese disminuido, eso sí es flujo porque involucra un pago. Y entonces hubiésemos tenido que sumárselo a los 4.500. Pero como es el caso contrario al que vimos con el impuesto, o sea, con el pago a las remuneraciones, que ahí se sumaba, aquí tenemos que restar los 2.500 al 4.500. ¿Por qué? Porque estos 2.500 no son flujos y no debemos considerarlo como un pago. Entonces nos queda un pago por impuesto a la renta de 2.000 unidades monetarias. Bueno, al igual que en las otras partidas, tenemos el pago del IVA y tenemos que analizar el IVA por pagar, que está en el estado de situación financiera, y también el IVA del periodo que pagamos. El IVA del periodo que pagamos está dado por este cálculo, que sería los ingresos por venta del estado de situación, o sea, el estado de resultados, por 0,19, que constituye el IVA débito fiscal. Y aquí tenemos los 642.400 que corresponden al costo por venta del estado de resultados, también multiplicado por 0,19, y se halla un IVA por pagar de 21.717 para el periodo. Aquí tenemos que considerar el hecho de que si tuviéramos, por ejemplo, remanente de IVA, que es como que podemos usarlo a favor nuestro para pagar el IVA, y ese concepto se integraría aquí, pero como solo nos dan el estado de situación financiera y el estado de resultados, asumimos que no hay remanente ni tampoco IVA crédito que vienen de años anteriores. No asumimos eso. Solo asumimos de que están los IVA débitos del periodo y los IVA créditos del periodo. Entonces llegamos a este saldo para el IVA del periodo. Y respecto al análisis de la cuenta IVA por pagar, que la sacamos del estado de situación financiera, tenemos el saldo inicial del IVA por pagar, el saldo final del IVA por pagar, y tenemos que sería una disminución. ¿Qué significa esto? Que necesariamente se tuvo que hacer un pago por IVA para que la cuenta IVA por pagar disminuyera. Entonces, como se hizo un pago, sí es flujo. Y estos 600 deberían agregarse a estos 22.717 como flujo por concepto de pago del IVA del periodo. Y sumado nos da un pago de IVA del periodo de 22.317 pesos. Solo porque este es flujo. Recuerden que si esto hubiese aumentado, este no es flujo y hay que deducírselo a lo del periodo. Y eso tenemos con el IVA. Lo hicimos como las partidas anteriores, como por ejemplo el pago del IVA o el impuesto a la renta, porque en el estado de situación financiera nosotros no teníamos gastos generales por pagar. Entonces el único flujo que se debió a ese ítem es negativo, por eso lo puse en rojo los negativos, es decir, que salen de la entidad, por 23.100 pesos. Y así, en resumen, tenemos los cinco ítems o partidas de actividades de operación, los cuales en total suman actividades de operación positiva, disculpen el rojo, debería haber sido azul, de 59.400. Y estos se obtienen de lo que nos entra por concepto de clientes y todos los gastos operacionales que nosotros tuvimos en el periodo deducidos. Y ahí llegamos a los 59.400. Y este es como la estructura principal de un estado de flujo, de efectivo. Después vienen las actividades de financiación y luego las actividades de inversión, que son las actividades que vamos a hacer a continuación. Bueno, pasando a las actividades de financiación o financiamiento, les puse los 4 ítems al tiro porque son un poquito más simples de calcular, o sea, bastante más simple de calcular que las actividades de operación y las partidas que ahí se encuentran. Porque, por ejemplo, el pago por préstamo bancario, que es para financiar la entidad y las operaciones de la entidad, tenemos que hay un préstamo bancario en el estado de situación financiera, cuyo saldo inicial son 50.000 y cuyo saldo final al 31 de diciembre del 2020 son 25.000. Es decir, que bajó por 25.000 unidades monetarias ese préstamo bancario. ¿Cómo algo por pagar baja? Baja solo si tú pagas ese algo por pagar. Y en este caso, como este fue un pago que nosotros realizamos por concepto de préstamo bancario, en las actividades de financiación o financiamiento tenemos un flujo negativo por 25 unidades monetarias. Entonces es bastante simple porque no tenemos en el estado de resultado más información respecto al préstamo bancario, sino que lo único que tenemos lo podemos encontrar en el estado de situación financiera. Lo mismo con los pagos por gastos financieros. En este caso, la única información que tenemos de gastos financieros está entregada por el estado de resultados y equivale a 5.000 pesos. Si, por ejemplo, en el estado de situación financiera nosotros hubiésemos tenido gastos financieros por pagar con saldo inicial y saldo final, hubiésemos tenido que integrar eso al análisis de los 5.000
y ver si esa variación se resta o se suma a los 5.000. Pero como no es el caso, solo van los 5.000. Lo mismo con el aumento de capital. Si se fijan, el capital social de la empresa, que está en el patrimonio, partió con 250.000 y luego llegó a 300.000. La única forma de que el capital social aumente es que haya más aportes por parte de los socios accionistas. Eso quiere decir de que se aumenta el capital. Y ese aumento del capital es plata, por lo tanto constituye un flujo. Y ese flujo es de 50.000 y se nota por concepto de aumento de capital. Y como en el estado de resultados no tenemos otra cosa que nos diga más información respecto al capital, solo se asume de que este aumento se hizo en efectivo. Porque también el aumento del capital podría haberse hecho contra PPE, por ejemplo. Pero como no lo dicen y no nos especifican en el ejercicio, que este es un ejercicio más bien básico, solo asumimos que el aumento de capital fue aumento de plata. Por lo tanto, constituye un flujo de 50.000. Y ahora vamos con el pago de dividendos, que es el ítem más complicado de la actividad de financiación, y por eso le puse aquí stand-by. Así que démosle con eso. Bueno, ahora para poder obtener el pago de dividendos total que se hizo como un flujo de efectivo, tenemos que primero considerar los movimientos que se dieron en la cuenta dividendos provisorios que está en el estado de situación financiera, como también cómo se movió la cuenta de resultado acumulado, que también podemos encontrar en el estado de situación financiera. Primero, partiendo por esto que es más simple, hubo una disminución entre años de 10.000 unidades monetarias a 5.000 unidades monetarias, y eso pueden verlo en el estado de situación financiera de dividendo provisorio. Eso quiere decir que si disminuyó, quiere decir de que se hizo un pago. Entonces, ese pago es flujo. Al igual que antes, cuando disminuye quiere decir que hay un pago, y que eso tenemos que considerarlo en el flujo. Entonces, tenemos que sumar estos 5.000 más los pagos que se hicieron en el 2020 por dividendo provisorio. ¿Y eso cómo lo encontramos? A través de la cuenta resultados acumulados. Entonces, primero, yo ya lo hice, pero para que ustedes entiendan, primero tienen que colocar el saldo inicial y el saldo final de la cuenta de resultados acumulados que se encuentra en el estado de situación financiera. Luego, dice de que en el 31 de diciembre del 2019 hay un dividendo provisorio por 10.000 pesos. Esos dividendos provisorios se sacan de la cuenta de resultados acumulados, y eso tienen que saberlo, que cada vez que se haga un pago de dividendos en una entidad, esos dividendos se sacan de los resultados acumulados de la empresa. Entonces, como se sacan, vamos a disminuir en esos 10.000 el resultado acumulado o sea, el saldo inicial de resultado acumulado al 31, no, sí, el saldo de resultado acumulado el 31 del 12 del 2019. Entonces, luego tenemos que sumarle al resultado acumulado el resultado del ejercicio, porque en el estado de situación financiera, el resultado acumulado en la línea del 31 de diciembre del 2019 ya considera el resultado del ejercicio del 2019. Y el resultado acumulado que está en la línea del 31 de diciembre del 2020 también considera el resultado del ejercicio. Pero vamos a colocar aquí el resultado del ejercicio porque es un factor de análisis para poder determinar el dividendo provisorio que nosotros queremos calcular. Entonces, ¿cómo se hace esto? Teniendo el saldo final, el saldo inicial, habiéndole restado los 10.000 que sale en el estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2019 y agregándole el resultado del ejercicio que ya estaba dentro de este saldo, por eso se agrega, podemos por diferencia calcular el dividendo provisorio correspondiente al 2020. Entonces, aquí yo le hice la misma fórmula que cuando calculamos las partidas de las actividades de operación, las partidas de las actividades de operación. Tenemos el saldo inicial menos el dividendo provisorio del 2019 más el resultado del ejercicio del 2020 menos los pagos de dividendo provisorio van a ser igual al saldo final. Entonces, si nosotros despejamos pagos de dividendos que están cerrados en rojo, nos da esto, que el saldo inicial menos los dividendos provisorios del 2019 más el resultado del ejercicio menos el saldo final, y eso pueden hacerlo ustedes y comprobarlo, nos da 15.000. Entonces, estos 15.000 son los pagos que se tuvieron que hacer por concepto de dividendo provisorio. Y a estos 15.000 tenemos que sumarle el flujo que habíamos encontrado en la cuenta de dividendo provisorio de 5.000, y en total, por el concepto de pago de dividendos, tenemos 20.000 unidades monetarias que corresponden a esta partida de las actividades de financiación o financiamiento. Bueno, ya finalizando, estamos con las actividades de inversión, que para este caso en particular son mucho más simples,
La dificultad estaba principalmente en calcular los montos por pagos de dividendos y todas las partidas de la actividad de inversión. Sin embargo, como le acabo de decir, este es un poquito más simple porque son solo variaciones que son bastante intuitivas. Porque, por ejemplo, tenemos dentro de las actividades de inversión la compra por PPE. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hay una compra por PPE? Por la variación que se dio interaño. Como se fijan, aquí tenemos 200.000 unidades monetarias, aquí 250.000 unidades monetarias. Entonces, el PPE subió de un año al otro y una de las formas de que el PPE suba y que es la más lógica es que nosotros hayamos invertido plata para comprar PPE, es decir, hayamos dejado salir flujos para comprar este PPE. Por lo tanto, ese flujo sería negativo por 50.000 y está saliendo de la entidad. En cambio, por ejemplo, por el pago de derecho a marca, teníamos un saldo cero al 31 de diciembre del 2019 y que en el 2020 teníamos 20.000 unidades monetarias. Entonces, es bastante intuitivo y lógico pensar de que nosotros dejamos ir 20.000 unidades monetarias para comprar ese derecho a marca. Por lo tanto, el pago por derecho a marca corresponde a ese monto. Y respecto a los intereses ganados, es muchísimo más simple porque no nos hablan de intereses ganados en el estado de situación financiera. Sin embargo, nosotros podemos encontrar los intereses ganados en el estado de resultados. Y esa cifra la ponemos directo aquí, que son 3.600 unidades monetarias. Y para obtener los flujos netos de actividad de inversión, lo único que resta es a estos 3.600 restarle estos dos montos. Con lo que se obtiene un flujo negativo que normalmente sale entre paréntesis. Siempre que encuentren algo entre paréntesis quiere decir que está deducido. Un flujo negativo de 69.640 unidades monetarias. Y ya estamos listos para proceder a explicar por qué el estado de flujo efectivo explica cómo varía el efectivo y sus equivalentes de un periodo a otro. Ya chiquillos, finalizando, aquí les hice un breve resumen de todo lo que hemos hecho a lo largo de la actividad de operación, financiamiento e inversión. Aquí están todas las partidas relacionadas a la actividad de operación, de financiamiento e inversión. Y es así como luce un estado de flujo de efectivo. Por un lado te muestra todas las salidas entre paréntesis, todas las entradas normal sin paréntesis y te presenta un total de flujo de operación, te presenta un total de flujo de financiamiento que para este caso casualmente dio 0, no fue premeditado. Y al final de todas las filas del estado de flujo efectivo, nos va a dar un flujo total de efectivo para el periodo. Es decir, combinada todas las actividades, la de inversión, la de financiación y la de operación. Que en este caso serían de 7.000 unidades monetarias, negativo. Es decir, que de un periodo a otro, el efectivo y equivalente al efectivo disminuyó en 7.000 unidades monetarias. ¿Y cómo nosotros comprobamos esto? Nos vamos al estado de situación financiera. Nos fijamos en el efectivo y equivalente al efectivo el 31 de diciembre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. Luego vamos al depósito a plazo a 30 días, que también es un equivalente al efectivo, entonces tenemos que considerarlo también en este cálculo. Nos fijamos en su saldo inicial y saldo final y hacemos esto. En el 2019, al 31 de diciembre del 2019, nosotros teníamos esto más esto en total de efectivo y equivalente al efectivo, es decir, 10.000 más 30.000, 40.000. Y terminamos al final del periodo, es decir, el 31 de diciembre del 2020, con 15.000 en efectivo y 18.000 en depósito a plazo, que es un equivalente al efectivo. Entonces sumamos estos dos, 15.000 más 18.000, y nos da 33.000. Es decir, que de 40.000 pasamos a 33.000. Y eso es una diferencia de 7.000 unidades monetarias. Bueno, esto ha sido el estado de flujo efectivo a partir del método directo, en el cual nosotros obtenemos cada monto de cada partida, de cada actividad, gracias al análisis de las diferentes cuentas T y las relaciones que tienen estas cuentas T. Eso, ¿qué más podríamos recalcar? Que el pago de dividendos tenemos que considerar tanto el resultado acumulado como los dividendos que salen en el estado de situación financiera. Que en el pago a proveedores también tenemos que considerar dos cuentas, que es la cuenta proveedores y la cuenta mercadería. En los recibidos de clientes tenemos que considerar la cuenta de clientes, es decir, cuentas por cobrar. Y eso en general. Y si por ejemplo nosotros tenemos información en el estado de resultados que solo aparece ahí y no en el estado de situación financiera, y eso corresponde a un flujo, solo anotamos lo del estado de resultados, como lo es por ejemplo el pago de gastos generales.
o el pago de gastos financieros. Esto aparece en el estado de resultados así sin más y nosotros solo lo pusimos sin ni un análisis mayor, por decirlo así. Y bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video en Fembit. Denle like y compartan por favor. Y si tienen cualquier duda, porfa, coméntenlo en los comentarios y trataré de estar atento para resolverla. Saludos, cuídense. Fenbid. Ven, imparte y difunde.